Hola a todos, mi nombre es Kerly Arias, estudiante de Comunicación Social de segundo semestre en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. El tema que trataremos es sobre la semiótica. Pues bien sabemos que la semiótica es el estudio de los signos y símbolos y cómo se utilizan para comunicar el significado. Algunos conceptos principales de la semiótica son el signo, el significado, el significante, denotación, connotación, código, mensaje, semántica, pragmática y sintáctica. La semántica se enfoca en el significado de las palabras y oraciones. La pragmática se enfoca en cómo se utilizan las palabras y oraciones en el contexto de la comunicación. Y la sintáctica se enfoca en la estructura gramatical de las oraciones. La semántica, la pragmática y la sintáctica son tres ramas de la lingüística que se asocian a la semiótica y se utilizan para analizar y entender el lenguaje. En la vida cotidiana utilizamos estas ramas para el lenguaje comunicarnos de manera efectiva con los demás. Por ejemplo, al entender la semántica de las palabras, podemos elegir las palabras adecuadas para expresar lo que queremos decir. Al entender la sintaxis, podemos estructurar nuestras oraciones. La denotación y la connotación son dos conceptos utilizados en la semántica y la teoría del lenguaje para describir diferentes niveles de significados asociados con palabras y los símbolos. La denotación se refiere al significado literal o directo de una palabra, es decir, su sentido objetivo y descriptivo. Es el significado básico y universalmente aceptado que se encuentran en los diccionarios. Por ejemplo, la palabra rosa denota una flor de ciertos colores y características específicas. Por otro lado, la connotación se refiere a las asociaciones emocionales, culturales o subjetivas que se relacionan con una palabra más allá de su significado literal. Estas asociaciones pueden variar según el contexto cultural, social o individual. La connotación es más subjetiva y puede diferir de una persona a otra. Por ejemplo, la palabra rosa puede tener connotaciones de amor, romance o belleza en un contexto poético o romántico. La denotación se refiere al significado literal y objetivo de una palabra, mientras que la connotación se refiere a las asociaciones y significados subjetivos que se le atribuyen en un contexto particular. Ambos aspectos son importantes para comprender completamente el significado de una palabra o un símbolo en el lenguaje. La semiótica se puede comprender y explicar en una amplia variedad de contextos. Aquí les presento algunos de los principales, el cual se puede aplicar y utilizar en la semiótica. Aplica para la comunicación y los medios de comunicación. Aplica para la cultura y los estudios culturales. También aplica para la lingüística y estudios del lenguaje y para el diseño y comunicación visual. La comunicación y los medios de comunicación es una de las que se utiliza para analizar cómo se construye y se transmiten los mensajes y medios de comunicación, ya sea la prensa, la televisión, el cine, las redes sociales, la publicidad, entre otros. Y nos ayuda a entender también cómo se utilizan los signos y símbolos para construir significados y cómo estos mensajes nos influyen en la opinión pública y en la sociedad en general. La cultura y estudios culturales de la semiótica desempeñan un papel importante en el análisis de la cultura y estudios culturales.
que nos permiten comprender cómo los sistemas de signos y símbolos están arraigados en una determinada cultura y cómo influyen en las prácticas culturales y las identidades y las representaciones sociales. Estas nos ayudan a analizar y cómo se producen y negocian los significados en los contextos culturales. La lingüística y los estudios del lenguaje, la cinética y se relaciona estrictamente con la lingüística. Los estudios del lenguaje nos ayudan a comprender cómo se producen, cómo se interpretan los significados a través del lenguaje verbal y no verbal, que nos permiten también analizar diferentes niveles de significación en el lenguaje, como las estructuras gramaticales, el uso también de las metáforas y los discursos sociales y el diseño. La comunicación visual es aquel que en la semiótica se utiliza como el campo y también diseña como la comunicación para poder transmitir esos signos, para utilizar esos signos visuales como los colores, las formas y los iconos, las imágenes, también para transmitir mensajes y crear significados. Nos ayudan a analizar la composición visual, el símbolo, la forma en los que los elementos visuales interactúan para comunicar ideas y conceptos. La metáfora. Conde sostiene que la metáfora es una herramienta fundamental para la comunicación literaria y que permite al autor expresar ideas complejas de una manera más subjetiva y eficaz. El autor define la metáfora como una figura retórica que asocia dos conceptos diferentes, aparentemente inconexos, para producir un nuevo significado. Conde analiza diferentes tipos de metáfora, desde la más simple y directa hasta la más compleja y elaborada. Además, explora cómo se ha utilizado la metáfora en diferentes épocas y culturas para lograr efectos literarios específicos. La metáfora tiene importancia en la literatura. El autor muestra cómo las metáforas pueden ser utilizadas de manera efectiva para crear imágenes profundas y significativas que permitan al lector comprender de manera diferente la realidad que lo rodea. En el capítulo 26 de Estudios de Ponas sobre la filosofía de las ciencias y las humanidades, Iwona analiza las funciones semióticas del silencio en la comunicación humana. Esta argumenta que el silencio no es la ausencia de significado, sino una forma de comunicarnos que cumple funciones complejas en la comunicación social entre personas. Entre estas se distinguen tres tipos de funciones semióticas del silencio: instrumental, expresiva y estética. Las funciones instrumentales hacen referencia al silencio como una herramienta para transmitir información, como evitar una conversación o herir los sentimientos de una persona. Mientras que la expresiva, como su nombre lo indica, es mediante expresar, ya puede ser enojo o decepción. La estética ya es para crear poesía.